Continuamos con nuestra serie de devocionales acerca del matrimonio. Ayer concluimos el tema anterior, en donde vimos momentos donde el matrimonio es probado al límite, en donde hablamos acerca de heridas, caídas, restauración y perdón. Y hoy iniciamos un nuevo tema, un tema en el cual volvemos a los fundamentos del matrimonio. Y esto es que el lugar que ocupa el matrimonio en nuestra vida. Y con esto me refiero al matrimonio como prioridad por encima de todo. Sí, un matrimonio que no puede estar después de los padres, no puede estar después de los hijos, no puede estar después del trabajo, ni tampoco después de las opiniones de otros, sino que debe estar en el lugar que Dios mismo le dio. El título del devocional de hoy será El orden de Dios en el matrimonio. Hay matrimonios que no están peleando, no hay gritos o no hay crisis visibles, y aún así algo no está bien. Se aman, pero no caminan juntos. Viven bajo el mismo techo, pero no desde el mismo lugar. Funcionan, pero no descansan. Y muchas veces, cuando se les pregunta qué está mal, no saben qué responder, porque no hay un pecado escandaloso que señalar, ni una herida reciente que explicar. Solo hay desorden, un desorden silencioso, prioridades cruzadas, lealtades mal ubicadas, decisiones tomadas sin unidad. Y entonces el matrimonio no se rompe de golpe, se va desgastando. Por eso, hoy no vamos a hablar de crisis, ni de traiciones, ni de restauración después del pecado. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, vamos a hablar del orden de Dios, porque antes de sanar, Dios ordena, y cuando el orden se pierde, el amor se cansa. Y todo comienza con una frase sencilla pero radical, que muchos han leído y pocos han obedecido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios no improvisa cuando crea el matrimonio. Nada en Génesis es casual, nada está fuera de su lugar. Antes de que existiera la iglesia, antes de que existiera el Estado, antes incluso de que existieran los hijos, Dios estableció un pacto. Y ese pacto no comienza con el amor romántico, sino con una ruptura necesaria. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso no es desprecio, no es abandono, no es falta de honra, es orden. Porque ningún matrimonio puede sostenerse si sigue viviendo bajo otras lealtades. Muchos conflictos matrimoniales no nacen del pecado visible, sino de prioridades mal colocadas. Cuando la voz de los padres pesa más que la del cónyuge, cuando la familia de origen sigue decidiendo, cuando los amigos tienen más acceso que la esposa o el esposo, cuando el trabajo recibe lo mejor y el matrimonio solo las obras. Y entonces ocurre algo silencioso, pero devastador. El pacto se debilita, porque el matrimonio no fue diseñado para sobrevivir con interferencias constantes. Dice el Señor, y se unirá a su mujer. Unirse no es vivir juntos, unirse no es compartir gastos, unirse no es dormir en la misma cama. Unirse es reordenar la vida alrededor de una sola persona. Es decidir una y otra vez que después de Dios no hay relación más importante. Ni los hijos, ni los padres, ni los amigos, ni siquiera el ministerio. Esto incomoda a muchas personas porque va en contra de lo que el mundo te enseña. El mundo te dice, primero son los hijos, primero la familia, primero tu realización personal. Pero Dios dice algo distinto. Dios dice, cuida el pacto y el pacto sostendrá todo lo demás. Cuando el matrimonio ocupa su lugar correcto, los hijos crecen seguros, la casa tiene paz, las decisiones tienen dirección. Pero cuando el matrimonio es desplazado, todo comienza a resentirse. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que priorizar al cónyuge es egoísta, pero en realidad es obediencia.
porque el matrimonio no es solo una relación efectiva, es una representación espiritual. Cristo y la iglesia. Cristo no comparte su lugar con nadie, no ama a su iglesia a medias, no la pone en un segundo plano. La cubre, la protege, la sostiene, y así también está llamado el matrimonio, a vivir bajo ese orden santo. No porque el cónyuge sea perfecto, no porque siempre lo merezca, sino porque el pacto lo exige. Antes de hablar de heridas, antes de hablar de la restauración, antes de hablar de crisis, Dios nos vuelve al principio y nos pregunta con amor, pero con verdad: ¿está tu matrimonio ocupando el lugar que yo le di? Entonces, antes de hablar de problemas, de pecados, de fallas o de heridas, es necesario afirmar una verdad que sostiene todo lo demás. Para Dios, el matrimonio no es una parte de la vida, es una prioridad. No está después de la familia, ni después del trabajo, ni después de las opiniones ajenas, ni siquiera después de las buenas intenciones. Cuando Dios une a dos, los coloca el uno para el otro, por encima de todo vínculo humano. Muchos conflictos no nacen porque falte amor, sino porque sobran voces. Consejos bien intencionados, costumbres heredadas, opiniones que no fueron pedidas, pero que terminaron gobernando. Y sin notarlo, el matrimonio deja de decidir desde el pacto y comienza a reaccionar desde la presión. Este bloque nace aquí, en recordar que el matrimonio no se negocia, no se divide, no se subordina. Cuando el orden se pierde, la confusión entra. Cuando el orden se restaura, Dios trae claridad. Porque lo que Dios puso en primer lugar nunca fue diseñado para vivir en segundo plano. Señor, te damos las gracias por este espacio que nos has permitido. Permítenos meditar en esto, Señor, en analizar, Señor, si nuestro matrimonio está puesto como primero en nuestras vidas, que nuestro cónyuge, que nuestro esposo, nuestra esposa, Señor, sea nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que personas de afuera entren a gobernar donde solamente deberías gobernar tú, Dios mío, y nosotros. Te rogamos, Dios mío, que nos des la sabiduría suficiente para corregir aquello, Dios mío, que se ha torcido, arreglar aquello en lo que hemos errado, Dios mío. Bendice, Señor, nuestro matrimonio y ayúdanos, Dios mío, para poder darte gloria con un matrimonio que hace lo que a ti te agrada. Amén.